Ok, perfecto, buenísimo, gracias por estar por acá. Am, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, estamos en una reunión más del grupo de SA 11506, la comunidad de ciberseguridad más grande de Costa Rica. Somos organizadores también de la conferencia anual Pound CR. Nos gusta mucho compartir con nuevas personas, crear ese ambiente de comunidad y pues parte de esos proyectos están en nuestras charlas mensuales. En este caso vamos a hablar un poquito de Active Directory. La charla se llama No CVE o No CVE, No Problem, Uncovering Hidden Attack Paths in Active Directory. Ya casi me presento, nada más quería abrir un poco también el espacio por si alguno o alguna tiene una charla interesante que quiera compartir con la comunidad. Nos escriben en el Discord y pues agendamos un espacio para que pueda darlo en algún mes. Constantemente estamos buscando nuevos voluntarios que quieran compartir su conocimiento con la comunidad en estas charlas mensuales. Entonces, dicho eso, vamos a iniciar con la presentación. Ah, Me gustaría saber por ahí si hay gente nueva, alguien que no esté en la comunidad de C11506, alguien que no nos conozca, como para hacer un pequeño censo de cómo estamos. Pueden tirar ahí como una reacción, Zoom tiene abajo como reacciones o escribir en el chat si hay alguien nuevo. No lo vamos a pasar a presentar, nada más es para ver si tenemos nuevas personas. Ok, ok, parece que todos somos conocidos. Buenísimo. Entonces, bueno, ahí está Roy Vargas. Buenísimo, bienvenido, Roy. ¿Qué más por ahí? Michael, buenísimo, Michael. Qué bueno que estamos llegando a más personas. Si no me conocen, me presento. Mi nombre es Gerardo Mejía. Yo soy Bueno, soy especialista en ciberseguridad ofensiva. Es el área de la ciberseguridad en la cual me ha gustado y he podido especializarme. Mi enfoque es pentesting, red teaming, también hago purple teaming. Me gusta mucho todo lo que es la simulación de adversario. Usualmente me pongo a investigar nuevas tácticas, técnicas y procedimientos que estén utilizando los adversarios y trato de emularlas o simularlas en ambientes operativos. Me apasiona mucho el tema de Active Directory. Ahorita estoy muy metido con Initial Access, investigando nuevos vectores de phishing. Estoy realizando unas charlas ahí de phishing. Actualmente, bueno, formo parte del equipo de GBM ofensivo. Ahí pues realizo todo lo que acabo de mencionar. Tengo algunas certificaciones interesantes como CRTO, CRTP y demás, muy enfocadas en la parte ofensiva. Y el año anterior, el año pasado, pues tuve la oportunidad de participar en grandes eventos. Y me gusta mucho compartir conocimiento con las comunidades y he podido ir a otros países a dar charlas. El año pasado, bueno, estuve en el Pound Year aquí en Costa Rica, he podido ir a Visa Panamá, he estado en DoyoConf, Panamá, en HackCon RD, que acaban de tener ellos su conferencia este año. Estuve en Ecopari el año pasado y el antepasado, en el Red Team Space, y también estuve el año pasado en Las Vegas, en DEFCON 33, en la Villa Hacker. Es muy bonito ese tema de las conferencias porque le permite a uno pues, conocer otros países, otras culturas, llevar un poquito del talento de Costa Rica a otros países y hacer networking. También me gustaría recomendarles que quienes tengan una investigación, quienes tengan un tema interesante, se manden, lo intenten. Ya, pues, los primeros años iban poco ticos. Este año anterior, bastantes ticos fuimos a Argentina, por dicha. A DEFCON también, yo no fui el único. Y ojalá, pues, este año puedan ir más y así sigamos desplegando nuestro talento, ¿verdad? En ciberseguridad en la región. Así que no hay que hacer una investigación súper científica, nada más un tema, ¿verdad? Concreto que les guste, que estén dándole ahí interesante y ya pues con eso es suficiente. Entonces, también soy miembro del equipo o del grupo de admins por el momento.
de la comunidad S11506 y del PwnCR. Soy cofundador de Hawk Security Academy. También doy clases de Pentesting y Active Directory, Pentesting de Active Directory, Pentesting Fundamentals. Y pues por ahí voy a sacar un curso de Initial Access y Purple Teaming. Y soy embajador de Hack the Box para lo que es Costa Rica. Entonces también participo junto con Raga, con Luis Diego Raga, en los meetups de Hack the Box. Esa es una excelente oportunidad para quienes buscan practicar de forma gratuita, porque Hack the Box nos da un laboratorio y pues nos permite máquinas que tienen un costo, brindarlas a la comunidad. Eso era un poco para mí, sobre mí, para quienes no me conocen. Ya entramos a la charla. Vamos a ver un poquito lo que son fundamentos de Active Directory, un pequeño repaso. Active Directory como objetivo principal de los grupos de ransomware, de usuarios sin privilegios a domain admin, cortesía de CVEs. Luego vamos a ver como el punto central de la charla, que es descubrir rutas de ataque en Active Directory ocultas, unas pequeñas demos, unos ejemplos reales de entornos que me he encontrado, recomendaciones y preguntas. Como dato curioso, esta charla es una de las que di en Ecopari el año pasado. También la pude dar en Cavaconf en Paraguay y en B-Sides, México. Entonces, ahorita tengo la oportunidad de darla con la comunidad. Entonces, un poquito fundamentos de Active Directory. Para quienes no conocen Active Directory, pues es el core de las empresas que tengan infraestructura en Windows. Windows sigue siendo el sistema operativo más popular a nivel interno de las empresas. Lo encontramos pues casi que en todas. De hecho, yo no he tenido la oportunidad de estar en una empresa que su departamento de contabilidad, de recepción, de recursos humanos utilice máquinas en Linux o en otro sistema operativo, sino que siempre me topo máquinas Windows. Entonces, para habilitar esas máquinas Windows se necesita algo que permita centralizar su administración, porque no es lo mismo administrar una computadora tal vez en nuestras casas, nuestra computadora personal, o si ya hay más personas con computadoras, nuestras computadoras de familiares, de la pareja. Ya cuando hay tres, cuatro, cinco computadoras y pues estamos ocupados, se vuelve un poco tedioso, ¿verdad? La administración de cambios de contraseña, que un usuario, que tengo un problema, que cómo conecto la impresora. Entonces, si esto se nos vuelve complicado a nosotros en nuestras casas, ahora imagínense una empresa que tenga 100, 200, 500, 1000 computadoras, ¿verdad? 2000, 10.000 computadoras, empresas a nivel global que tienen demasiado inventario de computadoras, pues eso se vuelve imposible de administrar de forma individual. Entonces se requiere un sistema que permita la administración centralizada de la identidad de usuarios, de recursos, carpetas compartidas, impresoras, servidores, y que facilite al equipo de TI, ¿verdad? Su gestión. Entonces ahí es donde Active Directory viene a cobrar ese rol central. Entonces, aquí les pongo un ejemplo, que es un servidor con Windows Active Directory y cómo pues a través de él se gestionan pues impresoras, recursos compartidos, computadoras y accesos, ¿verdad? Entonces, repasando un poco los componentes físicos de Active Directory, tenemos Domain Controller, NTDS, catálogo global, Read Only, Domain Controller y Sites, ¿verdad? El Active Directory y el Domain Controller, para pues desmenuzarlo, por así decirlo, pues al final de cuentas es un servidor, que un servidor es una computadora con bastantes recursos, ¿verdad? Un servidor debería tener pues dos tarjetas de red, por si una tarjeta red se cae, tiene que tener redundancia, debería tener dos fuentes de poder, debería tener pues una gran cantidad de memoria RAM y de disco duro para soportar pues los servicios o todo lo que se instala en él. Entonces, cuando ya tenemos un hardware potente en la empresa, am, lo que se hace es que se le instala el sistema operativo, que en este caso sería Windows Server. Ese Windows Server se instala desde cero y se le activa un rol, que es el rol de Active Directory. Entonces, a partir de ese momento ya tenemos un Active Directory en nuestra red. Ahora, ese Active Directory tenemos que promoverlo y lo promovemos a Domain Controller. Entonces, ahí
donde ya tenemos pues la estructura que necesitamos para gestionar todo, 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 todo. Por ahí escucho a Roy, no sé si querías decir algo o es que tienes el micrófono activado. Ok. Entonces, continuamos. Entonces ya tenemos nuestro domain controller, por eso voy a estar diciendo Active Directory o domain controller, pero están relacionados. Básicamente es un Active Directory que lo promovimos a domain controller, o al jefe, por así decirlo. Dentro del domain controller, cuando hacemos esa instalación automáticamente y empezamos a crear usuarios, se genera una base de datos. Esa base de datos se llama NTDS. Esa base de datos es muy, muy importante porque ahí es donde se almacenan bueno, aparte de muchas cosas, pero también se almacenan los usuarios, los objetos usuarios y sus contraseñas. Y se guardan no en texto plano, sino que se guardan en formato hash. Entonces, uno de los ataques más importantes que buscan los cibercriminales es alcanzar esa base de datos NTDS, y extraer de ahí las contraseñas de todos los usuarios en su formato hash. Algo muy interesante es que aunque la contraseña del usuario, digamos mi contraseña, que la sacaron de ahí, de la base de datos NTDS, por un ataque, aunque esté en formato hash, no quiere decir que no la puedan usar como algunos hashes en bases de datos que tienen un salt y, tal vez un SHA-256. Tal vez en ese caso, base de datos, no podemos usar esas contraseñas porque no las podemos sacar, por así decirlo. A contrario de ese escenario, en Active Directory y en Windows sí se pueden usar. ¿Por qué? Porque Microsoft en todo su entorno interactúa con esos hashes. Entonces, si nosotros sacamos un hash que representa la contraseña de un usuario de esa base de datos, nosotros podemos usarla siempre y cuando utilicemos los mismos protocolos que utiliza Microsoft. Y para usar esos mismos protocolos, en el mercado hay un montón de herramientas ya diseñadas. Les voy a dar unos ejemplos. Impacket, CranMapExec, NetExec, Metasploit y pues Evil Wing RM, y hay un montón de herramientas. Entonces, no se necesita la contraseña en texto plano para poder impersonar usuarios dentro de Active Directory. Luego tenemos el catálogo global. El catálogo global es como es un directorio activo, literalmente es como una agenda, un directorio. El catálogo global representa todo, como todo lo que está creado en ese dominio. Cuando tenemos el domain controller ya tenemos un dominio. Y el read only DC o DC, pues viene a ser como un amigo, ¿no? Como un compañero del domain controller. Simplemente este solo tiene privilegios de read, de lectura, y pues no va a crear nuevos usuarios, hacer más configuraciones en el dominio, sino que es el domain controller el que envía cambios hacia los otros servidores. Y por último tenemos los sites que representan como sectores de red, VLANs que pueden ser, no sé, otras provincias, otros países o redes segmentadas dentro de la organización. Ya estamos hablando un poco más de redes. Eso es como lo básico de Active Directory, como para empezar a empaparnos y a meternos en este mundo, entender cómo es que está compuesto, y cómo funciona, ¿verdad? A nivel de las empresas. Ok, otro dato muy importante es que en Active Directory todo es un objeto. Entonces tenemos, am, dígame nada más un momento. Ok, continuamos. Ok, entonces, como les decía, en Active Directory todo se trata como un objeto que tiene propiedades, y una de esas propiedades es ser securizable. Entonces, vamos a poder agregar access list a los objetos que al final de cuentas van a venir a ser todo lo que tenemos acá: computadoras, usuarios, grupos, políticas de grupo, certificados, impresoras, todo esto que ven ustedes por acá son algunos tipos de objetos dentro del
Active Directory, ¿verdad? Administrados dentro del Domain Controller. Am, para que se entienda un poco más como cómo ve Active Directory a los usuarios, a las computadoras, a todo lo que está dentro del dominio, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Cuando pues ya el administrador de ti ha creado la empresa, básicamente ha creado los departamentos, ha creado OUs, se les llama, unidades organizativas, em, ha distribuido de forma, digamos, la empresa una OU, un contenedor para meter ahí todos los de finanzas, otro para meter los de recursos humanos, otro para meter los de IT, otro para meter los domain admins, otro para meter seguridad física y demás departamentos. Entonces, Active Directory nos permite dividir em, en carpetitas, por así decirlo, los usuarios y a esas carpetitas que en realidad se llaman contenedores, containers o US, se le puede agregar políticas, por ejemplo, que seguridad física tenga deshabilitado las USBs en las computadoras, ¿verdad? Porque no es necesario que le metan una llave malla. Que contabilidad, por el sistema que utilizan, su navegador por defecto sea Firefox o Google Chrome o Edge, ¿verdad? Que las computadoras después de cierto tiempo se bloqueen, ¿verdad? Entonces, son pequeñas configuraciones, pero hay otras más avanzadas, como que a todo el departamento de recursos humanos se le ejecute un script para que les vincule una impresora o un recurso compartido. Entonces, ya cuando se creó todo eso, se crearon usuarios, se unieron computadoras al dominio, y ahí tenemos un dominio raíz. En este caso el ejemplo es dominio 1.local, ¿verdad? Entonces, todo lo que está contenido en ese Active Directory que fue promovido a Domain Controller, lo tenemos aquí adentro y ya tenemos un dominio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la empresa crece? Si ya la empresa pues tiene sucursales, poniendo el ejemplo en Costa Rica, digamos que es nuestra sede central está en San José y sacamos una sucursal en Heredia. Entonces, pues ya ahí, perdón, no es ese, es este chiquitico. Ya ahí tenemos Heredia, por así decirlo, punto dominio uno punto local. Sumiendo que dominio uno es el nombre de nuestra empresa. Aquí puede ser DC11506, puede ser Hawk Security, puede ser cualquier nombre de la marca que ustedes quieran ponerle. El dominio uno solo es un ejemplo. Y aquí podría ser heredia.dc11506, sacamos una célula en Heredia, o hogsecurity.dominio1. No, perdón, no, heredia.hogsec.local. Entonces, aquí tenemos una relación de confianza de padre e hijo. Tenemos un dominio padre y tenemos un subdominio hijo. Eso es importante entenderlo, porque así los empleados que ahora trabajan en esa nueva sucursal pueden autenticarse en el dominio raíz, pueden acceder a recursos y cuando vengan a una reunión en San José Centro, que es en Costa Rica, una de nuestras provincias, la capital, puedan loguearse sin problema, porque si no, usted trae empleados, colaboradores de otras regiones. Y resulta que cuando entran a la empresa para una reunión, no se pueden autenticar. Dice, pues no me funciona la contraseña, no me entra el Windows. Por eso es que existe esa relación de confianza. Y en ese caso es padre e hijo. Luego tenemos una otra relación de confianza que es con otra empresa totalmente diferente. Aquí no se llama DC11506 ni Hawk Security. Se llama, pongámosle, otra empresa que puede ser Pound CR, ¿verdad? DC11506 como casa madre por acá y compraron otra empresa que tiene todo su dominio con todos sus objetos, que se llama Palantir, que es la conferencia de nosotros. Y pues queremos hacer una relación de confianza para que los usuarios que creamos allá puedan acceder a ciertos recursos del dominio de la casa madre. Entonces también hay una relación de confianza ahí de dominios externos que en su nombre pues no tienen ninguna relación, ¿verdad? Esto es muy interesante porque hay toda una ruta del movimiento lateral basada en estas relaciones de confianza, en la cual si usted compromete, o un atacante compromete uno de estos dominios,
pues con la combinación adecuada puede brincar entre dominios y así moverse. Am, en mi experiencia personal, yo he podido hacer este tipo de movimientos en entidades, bueno, en algunas entidades, para no entrar en mucho detalle, en la cual paso de un país a otro país gracias a la relación de confianza que tienen. Obviamente dentro del scope, logro comprometer un dominio completo y pues un usuario especial de ese dominio tiene privilegios en el otro dominio y así es como paso lateralmente. Y eso sería. Entonces, para quienes nunca han interactuado con un Active Directory, así es como se ve el Active Directory. Pues básicamente son como carpetas, literalmente como se los acaba de compartir, carpetitas y carpetitas donde agrupamos usuarios, agrupamos grupos y empezamos a securizar o a agregarle atributos a todo eso que metemos por acá. Los que tienen así como un cuadrito dentro de la carpetita son las OUs, que son contenedores. Entonces a veces les podemos agregar políticas de grupo, que era lo que les decía, de navegadores por defecto, bloquear USBs y pues demás configuraciones que queramos enviarle desde el Active Directory a las computadoras. Entonces, ¿cómo vamos por ahí? ¿Todo bien? Buenísimo. Vamos a hacer una pequeña pausita. Ok, seguimos entonces. Entonces, como ya logramos, pues, o ya se podrán ir imaginando, es crítica la cosa, ¿verdad? El Active Directory es un recurso crítico en las empresas. Yo recuerdo cuando yo empecé en pen testing, Active Directory sí, bien era importante, no era, pues, estaba como, no sé, tal vez infravalorado porque no era tan importante como ahora, que ahora se le llama el core de las empresas, ¿verdad? Antes se atacaba mucho base de datos, servidores, web, Linux, pero Active Directory se volvió pues sumamente importante al punto que empezaron a sacar muchas soluciones de seguridad, tanto soluciones me refiero a software, servicios, tanto para protegerlo como para testearlo, para tratar de identificar vulnerabilidades. Entonces, pues todo eso que acabamos de ver, los grupos, los cibercriminales, las APTs, las amenazas persistentes avanzadas, toda la parte maliciosa del Internet se dio cuenta de que sí, o sea, ¿para qué voy a cifrar yo una sola computadora y pedir un rescate de $1 millón si mejor puedo enfocarme en comprometer el Active Directory y a través de él, por las políticas de grupo que les he estado mencionando, desplegar el malware, desactivar antivirus y tirar ransomware a 3.000, 5.000, 10.000 equipos, ¿verdad? Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, estos grupos pues empezaron a ir detrás de Active Directory. Aquí esto es viejita, esta imagen es del 2021 por acá, se llama Sentinel One y pues me gusta mucho porque en ese momento hablaba del top 10 grupos de ransomware, se hablaba del ransomware as a services, que es que básicamente se adquiere el servicio de ransomware. Y aquí a la derecha, The Fear, una empresa muy buena que muestra mucho. Ellos realizan una respuesta a incidentes y hacen como un mapeo de qué encontraron, qué identificaron y lo comparten. Obviamente censuran todo lo que hay que censurar de la empresa para mantener la confidencialidad, pero comparten mucho con la comunidad. Por ejemplo, acá lo que dice es que después de que se descargó este malware, vas a Loader en formato zip a la 1:43, a la 1:57 ya con un pie adentro, la amenaza empezó a buscar enumerar el Active Directory. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí abajito? Voy a ver si puedo usar el puntero láser. Am, bueno, mm,
Mm, no, aquí ya lo encontré, perdón. Puntero láser. Entonces, aquí ellos empiezan a con NetGroup Domain Admins a identificar cuáles son los miembros del grupo de Domain Admins. eh, Domain Computers, enumerar las computadoras del dominio. Net Local Group Administrator, enumerar los usuarios administradores locales. NetView All, buscar carpetas compartidas. NLTest, Domain Trust, buscar quién es el Domain Controller, cuáles son las relaciones de confianza en el dominio. Ya están mapeando el Active Directory que habíamos hablado al inicio, porque ellos están buscando comprometer ese servidor que gestiona todos los activos de la empresa y así poder desplegar el malware, el ransomware y pues cobrar su recompensa de 1 millón, 2 millones, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, un poquito de historia. Aquí en el 2021, 2019, 2021 ya se ve como el aumento, ¿verdad? En grupos de ransomware. Por aquí está Conti, que lo recordaremos por que Conti se puso como target a Costa Rica y pues nos vimos afectados, instituciones importantes del país. Se deshizo Conti, ya estuvo en la historia de cómo se deshizo y a partir de Conti se crearon un montón de otros grupos de ransomware, pero aquí se ve como la cantidad de grupos y cómo ya esto es un negocio para los cibercriminales y pues aprendemos un montón y empezamos a reforzar nuestra seguridad de Active Directory, de la identidad y demás controles. Ya antes de entrar al core de la charla y terminar nuestro repasito, a mí me gusta mucho este Active Directory Killchain. Esta fue creada por Microsoft. Yo le pongo una rayita aquí roja para representar la parte externa de la organización de la parte interna de la organización. En la parte externa tenemos aplicaciones expuestas a Internet con vulnerabilidades, VPNs expuestas con vulnerabilidades. Si fuera el caso, ¿verdad?, de que se busca entrar a la organización, ojalá pues todo esté parchado y nada tenga vulnerabilidades. Pero estoy poniendo ejemplos de cuando el atacante logra ingresar a la red, desde dónde, que son eso que les acabo de mencionar. ¿Qué más se puede hacer? Pues el famoso phishing, el spear phishing. El año pasado tocamos una charla de Adversary Simulation en Wi-Fi, que es pues bastante interesante. También yo agregaría aquí el Wi-Fi, un Wi-Fi que no está protegido adecuadamente, todavía funciona para Initial Access. Tenemos ahora Entra ID, que es toda la identidad también. Es posible brincar a la nube y después bajar a on-premise. Y pues deben haber más técnicas para lograr pasar desde Internet hasta dentro de la empresa. Cuando ya el atacante pasa dentro de la empresa, entonces él empieza su reconocimiento interno. Internal Recon busca escalar privilegios locales en la máquina para tratar de buscar credenciales de usuarios de la memoria de la máquina, especialmente Windows. Si logran comprometer credenciales, ya empiezan a hacer un reconocimiento local con eh, admin local. Si consiguen credenciales del dominio, domain admins, el domain admin es el grupo más poderoso dentro de un entorno de Windows. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a tener diferentes tipos de usuarios en entornos ambientes de Windows. Podemos tener un usuario de la computadora sin privilegios. Podemos tener un usuario de la computadora con privilegios. En nuestras computadoras, usualmente nosotros tenemos un usuario personales con privilegios. Pocas veces creamos un usuario sin privilegios. Eso a nivel local, pero también existen usuarios a nivel del dominio que habíamos configurado al principio con todos esos objetos. Y en el dominio existen usuarios con privilegios eh, rasos, que se les llama, con privilegios nada más sin privilegios para crear configuraciones. Y tenemos domain admins o administrators con privilegios de configurar el Active Directory y el domain controller. Digamos que tenemos esos cuatro usuarios, ¿verdad? Entonces, cuando el atacante es domain admin, ya él empieza lo que se llama domain dominance, que es, ok, ya soy domain admin, voy a empezar a buscar servidores importantes, virtualización, el VMware, EXI, bases de datos, todo eso ya con privilegios de domain admin, va a hacer exfiltración de la información y va a desplegar el ransomware.
Ese es el ciclo de vida del kill chain de Active Directory. Entonces, una vez que entendemos cómo es ese movimiento, nosotros podemos empezar a hacer simulaciones, a crear metodologías que nos permitan intentar aplicar ese movimiento dentro de las organizaciones y pues pasar de lo que es un scanning tradicional con alguna herramienta como Nessus, OpenBAS, Next. Rapid7 tiene una, se me olvidó, Nextploit a más a la simulación de adversario, ¿verdad? Entonces, ya que entendimos pues bastante Active Directory, cómo se comporta el atacante, qué busca el atacante, vamos pues ya ahora sí entrando directamente a la charla, ¿verdad? Entonces, los atacantes van a buscar pasar de usuarios sin privilegios a domain admin, que buscan controlar ese servidor. Ya vimos por qué. Hay algunas vulnerabilidades que permiten ser domain admin muy, muy rápido. Por ejemplo, está Zero Logon, está NoPack, Eternal Blue nos puede ayudar. Los certificados, aquí estoy poniendo el ESC8, pero hay 19, si no me equivoco, bueno, digamos que entre 13 y 19, 17, no recuerdo bien el número final, de vulnerabilidades sobre la entidad certificadora en Active Directory. Eso te da domain admin rapidísimo. Luego están vulnerabilidades que se pueden combinar con otras y darte domain admin, como PTPotam, Prime Nightmare, esta que está por acá, en Exchange y DF Scores. Entonces podemos combinar estas vulnerabilidades con otras y ser domain admin, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace pentesting o red team operation, pues uno, igual que el adversario, va a buscar lo más fácil o lo más rápido, que es este tipo de vulnerabilidades. Estas las encontramos con escáneres de vulnerabilidades dentro de herramientas como Cramapexet, NetExec, Impacket, Nessus creo que tiene algún módulo para identificar estas vulnerabilidades y pues es la forma fácil y rápida de encontrarlas. Entonces yo les traigo aquí un ejemplo, literalmente, esta es la vulnerabilidad NoPack. Aquí tengo a Gio de ejemplo, que Gio está por aquí. Gio ha sido estudiante mío de varios cursos de pentesting. Entonces, aquí lo tengo de ejemplo. Un saludo a Gio. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Con NetExec estoy buscando con el módulo NoPack para ver si el Active Directory es vulnerable a NoPack. Aquí dice vulnerable. Entonces, voy a devolver un poco el video para que ustedes puedan ver, para poder explicarles este ejemplo en concreto. Que usamos el "-m NoPack. Esto puede cambiar de acuerdo a la versión de NetExec. Entonces, aquí está el DC y el pack. Si me da diferente, aquí me da 1396. Y si NetExec hace que le dé 687, quiere decir que pudimos modificar esa parte del ticket. Y eso quiere decir que es vulnerable. Entonces, cuando podemos hacer esa modificación, podemos agregarnos privilegios del dominio. Y es ahí donde vamos a agregarnos privilegios como domain admin, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la vulnerabilidad. Vean que primero la enumeré o la identifiqué y ahora sí voy a tratar de explotarla. Este video dura alrededor de 1 minuto y 10 segundos, tomando en cuenta que tuve problemas de resolución de DNS ahorita, porque era en un laboratorio. Y estamos hablando que eso fue lo que me tomó a crear este ejemplo. Y en la realidad, eso es lo que se tarda en explotar esa vulnerabilidad cuando se identifica. Entonces aquí vemos que pues ya aquí estoy extrayendo todos los hashes del dominio. Vamos arribita para buscar el domain admin y todos los usuarios y te los muestro. Esos son los hashes, estos que están por acá. Con eso yo me puedo autenticar e impersonar esos usuarios importantes en el dominio. Y eso es lo que se tarda, literalmente. Entonces, son vulnerabilidades críticas e importantes que en par de minutos te comprometen todo el dominio. Entonces, es importante hacer auditorías, pentesting, para identificar ese tipo de vulnerabilidades y parcharlas, ¿verdad? Ya el video se acabó. Eso fue lo que duró comprometer este dominio. Entonces, hay situaciones en las cuales nos podemos encontrar en las que ya se ha hecho un pentesting de ese tipo, un routine operation,
y ya se han parchado muchas vulnerabilidades. Supongamos que esta vulnerabilidad se identificó un año, el otro año se hizo de nuevo el test y ya no está esta vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Está segura la empresa? Em, ¿O no? Ahí es donde viene el sentido de la charla. Y es que en mi experiencia, pues por dicha, muchas empresas contratan el servicio un año, lo testeo, le tiro con todo, encuentro vulnerabilidades, logran mitigarlas y el otro año vuelvo a testearlas y tal vez ya no me encuentro tantas vulnerabilidades o no me encuentro ninguna de ese tipo, ¿verdad? Entonces, también es importante buscar otro tipo de vulnerabilidades. Por ejemplo, las que les traigo acá. Las Hidden Attack Paths lo que busca son rutas de ataque ocultas en Active Directory. Son conexiones o relaciones dentro de la infraestructura de AD que no son evidentes a simple vista, pero que un atacante podría aprovechar para moverse lateralmente y escalar privilegios. Yo la divido en dos en mi investigación. No sé si alguien más las ha dividido así o si es oficialmente como se dividen, pero la divido en pertenencia a grupos privilegiados y access rights sobre otros objetos. Vamos a centrarnos el resto de la charla en entender qué es esto, ¿verdad? Estas vulnerabilidades no las encontramos con escáneres automatizados como Nessus, como OpenVAS, como Nexploit y otros escáneres. Necesitan otro tipo de herramientas como Bloodhound, como PowerView, PowerShell, que busque esto específicamente. Purple Knight tal vez, Semperis tiene buenas herramientas por ahí. Entonces, veamos lo que es pertenencia a grupos privilegiados. En Active Directory tenemos grupos críticos importantes como son Domain Admin. Si un usuario pertenece a este grupo Domain Admin, tiene total control sobre el dominio. Puede administrar usuarios, equipos, GPOs y cualquier objeto en Active Directory. Luego tenemos otro grupo importante que es Enterprise Admin. Este puede brincar entre relaciones de confianza, tiene acceso administrativo a todos los dominios del bosque, el hijo, el externo. Se utiliza para tareas de administración a nivel de Forest. Con este usuario comprometido yo puedo brincar a otra sucursal, a otra provincia, a otro país, ¿verdad? Si hay una relación de confianza. Tenemos esquema admin. Ellos pueden modificar el esquema de Active Directory. Pues es excelente para hacer persistencia en el dominio. Y tenemos administrators, ellos son igual que el domain admin y ese es el usuario que se crea cuando instalamos el Windows Server, le instalamos el rol de Active Directory y lo promovemos a Domain Controller, ¿verdad? Entonces, cuando en nuestro ejercicio logramos comprometer un usuario que pertenezca a alguno de estos grupos, principalmente a estos dos de arriba y a este de abajo, ya ese dominio pues está caído. Ya logramos ser domain admins y podemos tener control de todas las computadoras en la organización, ¿verdad? Entonces eso es pertenecer a grupos. Estamos escalando privilegios. Recuerdan que en una parte decía de usuarios sin privilegios a domain admins. Supongamos que en el Active Directory, kill chain, logramos uno de esos usuarios, pues ya no hay más que hacer, nada más reportar, ¿verdad? Entonces aquí, así es como se representan. A mí me gusta siempre agregar una parte gráfica para que puedan asociar bien cómo es que se ve en un Active Directory. Pues aquí está el Enterprise Admin, el esquema, el domain, el administrator. Por aquí tenemos DNS Admin, y ya vamos a ver por qué es importante y por qué tiene un color celestito. Entonces, aquí les traigo un ejemplo. Esta es una captura de Bloodhound. Está pues censurada por motivos obvios y es un ejemplo de cómo podemos encontrar un objeto o un usuario que tenga pertenencia directa a un grupo crítico como domain admin. Entonces, tengo esos tres usuarios a la izquierda identificados que son member of domain admin, ¿verdad? Entonces, si yo logro en mi reconocimiento, en mi Active Directory kill chain, en lo que dure las pruebas, comprometer, encontrar la credencial, sacar la credencial por alguna forma de estos usuarios, ya yo sería domain admin. Entonces, pensando como adversario, no vamos a buscar cualquier usuario, vamos a ir por esos usuarios para tratar de llegar a domain admin. Luego tenemos pertenencia a grupos privilegiados, pero son grupos que tienen privilegios delegados. Son otro tipo de privilegios.
Son grupos que no son tan protegidos en las empresas. Usualmente las empresas que tienen pues una seguridad, una madurez en ciberseguridad pues ya robusta, cuentan con un SOC interno o un SOC externo, EDRs, antivirus, ya hay madurez ahí, Purple Teamings, tienen esos usuarios bien monitoreados y cuando yo adquiera uno de esos usuarios o crea un usuario con esos privilegios, pues va a hacer sonar una alerta. Que suene una alerta, a mi parecer, no quiere decir que, que pues no se pueda comprometer el usuario y no se puede utilizar. Porque cuando la alerta está activa, entra el cronómetro de quién gana primero. Exfiltración de hashes por medio del atacante o bloqueo del usuario nuevo por medio del blue team, ¿verdad? Entonces, hasta que no se bloquee, no se detecte la amenaza y se bloquee, se contenga y se limite, se elimine, no se puede cantar victoria, ¿verdad? Entonces, em, estos grupos importantes, pues ya los entendimos. Pero estos no son tan monitoreados. Tenemos account operators, backup operators, print operators, server operators y DNS admins. Entonces, ¿qué pasa con estos grupos? Que tienen capacidades interesantes. Por ejemplo, el DNS admin, si comprometemos o logramos comprometer, nosotros como red teamers o un atacante logra comprometer un usuario que pertenece al grupo DNS admins, puede administrar el servicio DNS que usualmente, em, em, sí, usualmente puede estar en un domain controller. em, entonces puede administrar ese servicio y a través de ese servicio puede cargar una DLL maliciosa en ese servicio, puede reiniciarlo y puede ganar una shell con system en el domain controller. Entonces, no tienes pertenencia directa a un domain admin, pero a través de este servicio podemos cargar código arbitrario en el servidor y elevar privilegios. Muy similar como lo hacemos en Hack the Box, en esas máquinas que obtenemos un shell y buscamos system. Ya a partir de ser system, pues ya la escalada de main admin es más cortita. Luego tenemos un grupo súper interesante. A mí me gusta mucho últimamente este grupo que es Backup Operators. El- si alguien pertenece, si comprometemos un usuario que pertenece al grupo Backup Operators, tiene la capacidad de leer cualquier archivo, incluso archivos protegidos. Entonces, ¿qué podríamos leer? O copiar la base de datos NTDS donde están todos los hashes de los usuarios del dominio o llaves de registro con los privilegios suficientes para sacar de la memoria de las computadoras las contraseñas en formato hash de los usuarios que se han logueado ahí. Entonces, aquí vamos a buscar obtener un hash de un usuario con privilegios que pertenezca ya a un grupo directo importante como esos que estaban acá, ¿verdad? Entonces, pasamos de un usuario que tiene privilegios de backup operator a un domain admin, ¿verdad? Gracias a que estos usuarios pues pueden leer esos archivos del sistema sin necesariamente domain admins, ¿verdad? Resultado, compromiso total del dominio. Luego tenemos account operators, ellos pueden crear y modificar cuentas, excepto las administradoras. Sin embargo, pues podemos crear usuarios controlados y aprovechar malos permisos sobre usuarios para ser domain admins. ¿Qué más? Print Operators, este tiene la capacidad de administrar impresoras y drivers en un controlador del dominio. ¿Qué quiere decir eso? Muy similar al ataque del DNS, que podemos cargar un driver malicioso. eh, un momento. Cargar un driver malicioso en el domain controller, que puede en apariencia fuera un driver de impresora, pero pues vamos a ejecutar código malicioso en ese servidor. Y Server Operators tienen la capacidad de administrar servicios y recursos del servidor. Entonces podemos modificar servicios, ejecutar binarios y lograr ejecutar código malicioso en el domain controller, que ya vimos es de los servidores más críticos en las redes internas. Entonces, esta era la primera parte de la charla, que es pertenencia a grupos privilegiados o también pertenencia a grupos con privilegios delegados, ¿ok? Entonces, pues algunos dirán,
Bueno, pero los grupos críticos están monitoreados y estos, si bien tienen privilegios, pero ¿quién mete usuarios ahí, verdad? Pues antes de mostrarles eso, les tengo aquí unos comandos de ejemplo. Aquí está el servicio DNS CMD, donde pues le cargamos la DLL, detenemos el servicio DNS en el domain controller, lo habilitamos y cuando se habilita, tenemos una shell mágica que nos permite ser NT Authority System. Ok, buenísimo. Otro ejemplo, Backup Operators. Aquí tengo a Gio. Gio forma parte del grupo, aquí abajo dice Backup Operators. Am, este grupo le da el permiso de C Backup Privilege y va a poder volcar la memoria SAM System y NTDS donde se guardan los hashes. NTDS, hashes, contraseñas en formato hash en la base de datos del domain controller. SAM System hashes en la memoria de computadoras, estaciones Windows, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos a Gio, pues vamos a aprovechar sus privilegios. NetExec tiene un nuevo comando, que es este query, que nos hace esto más automatizado, ¿verdad? También se puede hacer manual con Inpacket, pero bueno, aquí hacemos un query, verificamos que somos miembro de Backup Operators por acá, y ejecutamos el módulo en las versiones nuevas de NetExec. Hay que utilizar NetExec. Por defecto, en Kali y en Parrot no está la última versión. Es necesario aplicarlo manualmente. Entonces, Backup Operators lo que hace es, pues, perfilarse sobre el domain controller o sobre el equipo cualquiera y pues sacar el sound, sacar el system de ahí y pues sacamos todos los hashes del dominio, ¿verdad? Entonces con esos hashes podemos autenticarnos e impersonar a los usuarios. La primera parte del hash representa el dominio, la segunda parte es la contraseña. Entonces con esto, pues, a través de herramientas que sean compatibles con los protocolos de Microsoft, podemos hacer ataques como pass de hash e impersonar a estos usuarios. Entonces ya somos domain admin. Entonces, ahora sí, lo que les decía, ¿quién tiene usuarios en esos grupos? Este es pues una auditoría real de algún lado, una auditoría real que hice en algún lado de todo el mundo y pues aquí me encontré 78 usuarios en Account Operators, 21 Administrators, 129 usuarios en Backup Operators, quiere decir, bueno, vamos a terminar de leerlo, 38 Domain Admins, 3 Enterprise Admins, Esquema Admin 3, Server Operators 127, ¿verdad? Entonces, pasamos de estos tres usuarios para ser domain admin a poder tener alguno de esos usuarios, que ya son un montón, para poder brincar a ser domain admin, ¿verdad? A través de estas técnicas de privilegios de grupos delegados, ¿verdad? Entonces, por acá la importancia de no solo monitorear y administrar administrators, domain admins, enterprise admins, sino también account operators, backup operators, DNS admins y otros grupos por sus privilegios que pueden darnos, ¿verdad? ¿Cómo vamos por ahí? Buenísimo. Ya casi terminamos. Entonces, ejemplo, ¿cómo se ve esto en grafos, por así decirlo? Hay un investigador en ciberseguridad que dice que, a ver si me acuerdo bien, decía, nosotros pensamos en listas, los atacantes piensan o en gráficos, en grafos o en relaciones como estos. Entonces, ¿cómo lo ve un atacante? Tiene un usuario que es miembro de un grupo privilegiado como domain admins. Esto es pertenencia directa a un grupo como lo vimos. Están los grupos con privilegios delegados, pero también están los grupos anidados. ¿Qué es un grupo anidado? Y aquí es donde se vuelve más complejo la lógica y el análisis que tenemos que hacer. Entonces, tenemos el grupo domain admin, que cuando tenemos un usuario que es miembro de, es pertenencia directa. Pero
También pasa este caso. Tenemos un usuario que es miembro del grupo Help Desk o cualquier, o IT o cualquier grupo. Pero ese grupo, a su vez, es miembro de Domain Admins. Entonces, cuando yo comprometo a este usuario y le veo a cuál grupo pertenece, yo veo que pertenece a Helpdesk. Yo no veo que pertenece a Domain Admin. Pero si yo, entonces, digo, bueno, tengo un usuario que pertenece a Helpdesk. Ahora, Helpdesk, ¿a qué pertenece? A Domain Admins. Ah, bueno, pues soy Domain Admin ya. Y ya lo encontré. Entonces, ese tipo de relaciones son las que tenemos que empezar a encontrar, a buscar para sacar lo que son estas Hidden Attack Paths, esas rutas ocultas que hay en Active Directory. Entonces, vamos a la siguiente parte, que era Access Right sobre otros objetos. Entonces, no pertenecemos a un grupo privilegiado ni a un grupo con privilegios delegados. Eso es otra cosa. Access Right sobre otros objetos. Como habíamos dicho, en Active Directory todo es un objeto y esos objetos son securizables y pueden tener permisos especiales. Entonces, hay unos permisos interesantes como Reset Password y Add Member. Entonces, yo puedo tener un permiso específico sobre un usuario del dominio que sea Reset Password. Entonces, yo le puedo cambiar la contraseña a ese usuario. O puedo tener un permiso específico sobre un grupo que sea add member. Entonces yo puedo agregar un usuario como miembro a ese grupo. ¿Dónde se vuelve crítico esto? Dependiendo a cuál usuario le puedo cambiar la contraseña y a cuál grupo le puedo agregar un miembro. Entonces, si yo tengo un usuario sin privilegios, que tiene privilegios configurados especiales, no sabemos por cuál razón, de cambiarle la contraseña a un domain admin, se la cambiamos y ya somos domain admin, ¿verdad? Eso no se hace en la práctica porque cambiarle la contraseña a un domain admin puede alterar configuraciones internas. Obviamente lo vamos a reportar como crítico y pedir permiso, pero una amenaza en la red le va a cambiar la contraseña de una sin preguntar nada, ¿verdad? Entonces, add member, pues tengo un usuario que tiene el privilegio de agregar como miembro cualquier usuario sobre un grupo. Y si ese grupo de casualidad es domain admin, entonces yo lo que voy a hacer es agregar el usuario que tengo comprometido al grupo domain admins. Y así ya tengo los privilegios de domain admin. Entonces, esos son los access rights sobre otros objetos. Tenemos estos dos especiales que si los encontramos los podemos utilizar, pero también tenemos privilegios más generalizados, más generales. Y aquí es donde, vamos a ver si está por aquí. David, aquí es donde David, esto le sirve mucho a David. Ahí estaba. Que acaba. Vamos a ver si me escucha bien todavía. Alta. Sí, creo que sí, ¿verdad? Ok, entonces, permisos ya más generalizados. Tenemos Generic All. Generic All es full control sobre un objeto. Así es como se ven en Active Directory. Tengo el usuario o el objeto SQL, el usuario SQL, y yo puedo asignarle los permisos de full control, write all properties, modify permission, modify owner. Estos privilegios son estos de la izquierda y se le asignan a un usuario, a una computadora, a un servidor, a un objeto en Active Directory. Entonces, si yo resulta que yo logro comprometer un usuario que tiene generic all sobre otro usuario, ¿qué puedo hacer? Pues este privilegio o este access right me permite control total sobre ese objeto. Le puedo cambiar la contraseña o puedo modificar los grupos a los que pertenece ese grupo, los miembros de ese grupo, como lo acabamos de ver aquí, ¿verdad? Esos son privilegios específicos, pero si yo tengo el generic all, puedo usar esos privilegios, ¿verdad? En este caso,
No necesariamente puedo ser generic all, simplemente puedo tener este privilegio o este privilegio así, como cirujano, se lo pusieron. Aquí estamos hablando de ya más generales. Entonces, si tenemos este sobre un objeto, vamos a buscar cambiarle la contraseña o agregar el miembro a un grupo. Si tenemos generic write, eso nos permite modificar propiedades del objeto. Con este podemos agregar usuarios a grupos dentro, a grupos que tengamos este privilegio generic write. Luego está write DACL. Este nos permite modificar la lista de ACLs. Entonces, si yo puedo modificar la lista de ACL, puedo agregarle al usuario que yo tengo por medio de la lista ACL privilegios de generic all. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo write de ACL, busco agregarle privilegios a ese usuario de generic all sobre el objeto que tengo privilegios de write de ACL, ¿verdad? Entonces ya paso de este a este y ya con este full control, le cambio la contraseña o lo meto a un grupo eh, importante, ¿verdad? Y si tengo write owner, yo lo que puedo es cambiar el propietario del objeto. Entonces puedo ser el owner del objeto. Y si soy el owner, si me convierto en el owner, eh, voy a tener privilegios de ACL, de controlar la lista de acceso. Y si tengo estos privilegios, ya habíamos quedado de que puedo brincar, darme los privilegios de generic all en ese objeto. Y si tengo los privilegios de generic all, pues yo puedo cambiar la contraseña o si es un grupo, pues agregar un miembro a ese grupo. Entonces, así es como tenemos access right. Estos nos pueden servir para realizar estas acciones o a través de estos privilegios de access rights podemos lograr cambiar contraseñas, cambiar atributos o ingresar usuarios a grupos, ¿verdad? Ya esto es la parte avanzada, que son esas rutas ocultas. Ahora solo queda un par de ejemplos para poder absorberlo mejor, ¿verdad? Entonces veamos ejemplos. Tenemos un usuario que tiene el privilegio de reset password sobre un domain admin, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Cambiar la contraseña. Ahora aquí abajo tenemos un usuario sin privilegios, pero por una mala configuración, porque sí pasa, yo lo he visto, tiene generic all sobre un grupo, ese es un grupo de domain admins. Entonces, generic all que me permitía cambiarle contraseña a un usuario o agregar miembros a un grupo. Entonces, generic all, control total sobre este grupo y tengo un usuario sin privilegios. Este usuario, aunque tenga control total, generic all sobre este grupo de domain admin, no quiere decir que él pertenezca a este grupo. Una cosa es que él tenga esos privilegios sobre este grupo y otra cosa que él pertenezca a este grupo. Pero con Generic Goal yo puedo agregar o quitar miembros a este grupo. Entonces yo puedo agregar a este usuario sin privilegios a este grupo de domain admins y pues como todos los que pertenecen a este grupo ya son domain admins, entonces ser domain admins y hacer esa escalación de privilegios en el dominio. O puedo agregar otro usuario que haya comprometido a este grupo de domain admins. No necesariamente tiene que ser este usuario que yo tengo, pero a través de este access right que es generic all. ¿Ok? Entonces yo voy a empezar a buscar estos access rights en el dominio para poder, pues, comprometer cuentas de esta forma. Un escenario más avanzado, porque esto no es lo que nos encontramos realmente en el mundo real o en certificaciones. Tenemos este escenario más avanzado que ya esto es una cadena, pues, más real. Comprometimos un usuario sin privilegios, que es miembro, cuando le revisamos a cuáles grupos pertenecen, vemos que es miembro de Helpdesk. Resulta que revisamos helpdesk a quién pertenece o qué privilegios tiene sobre otros objetos en el dominio. Y encontramos que el grupo, los usuarios que pertenecen a helpdesk, tienen el privilegio de reset password al usuario Gerardo en el dominio, ¿verdad? Entonces ya sabemos que le podemos cambiar, como somos miembros de helpdesk y helpdesk puede cambiarle la contraseña a Gerardo, podemos cambiarle la contraseña a Gerardo desde aquí. Pla. Pero ¿para qué le vamos a cambiar la contraseña a Gerardo? Gerardo, ¿a qué pertenece? ¿A qué grupo pertenece? Pues vemos que Gerardo pertenece a IT Admins. Ok, bueno, ahí es un grupo que suena interesante. Pero IT Admins, ¿qué puede hacer? Pues resulta que vemos los access rights sobre otros objetos que tiene IT Admins y vemos que tiene generic all sobre Jose ADM.
Entonces, como tienen Generate All sobre un usuario, podemos cambiarle la contraseña a ese usuario. No sé si ya se me habrán perdido algunos por acá. Vamos a hacer, devolvernos un poquito. Entonces, IT Admin puede cambiarle la contraseña a José ADM. Nos devolvemos. IT Admins, Gerardo es miembro de IT Admins y nosotros podemos cambiarle la contraseña a Gerardo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Le cambiamos la contraseña a Gerardo, nos apoderamos de Gerardo. Como Gerardo es miembro de IT Admins y IT Admin tiene generic call sobre José ADM, entonces a un usuario le podemos cambiar la contraseña. Entonces, desde Gerardo le cambiamos la contraseña a José ADM, nos apoderamos de José ADM porque ya conocemos sus contraseñas y resulta que José ADM es miembro de Domain Admins. Entonces ya somos Domain Admins, cambiando la contraseña a dos usuarios gracias a Access Rights y pertenencia a grupos. Ese es un escenario avanzado y es pues lo que deberíamos buscar ya como red teamers o pentesters internos de AD para pasar de los escáneres de vulnerabilidades a ese tipo de rutas ocultas en Active Directory. Entonces, si no vamos a buscar esto directamente, no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Esto hay que buscarlo, Bloodhound y las herramientas que les dije, porque si no, no va a salir. Porque estamos hablando de grupos anidados y privilegios que no se ve directamente esa relación, ¿verdad? Entonces, caso real número uno. Estaba en una auditoría y me encontré, bueno, logré comprometer este usuario que se llama Cambio Algo, ¿verdad? Buscando rutas ocultas, revisé ese Cambio Algo, qué privilegios tiene sobre otros usuarios. Y encontré que tenía estos dos privilegios sobre este usuario. ¿Quién me dice a qué le suena que podemos hacer sobre este usuario? Ahí por micrófono. ¿Algún voluntario o alguna voluntaria basada en lo que acabamos de ver, ¿verdad? Con este puedo hacer lo mismo que este. Ajá. Buenísimo. Si puedes abrir el micrófono y decirlo mejor. No tengo. Ok. Alguien que lo diga. Para no estar hablando solo yo. Y si quiero yo lo doy, cambiar la contraseña y apoderarse de ese otro usuario, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que podíamos hacer y eso fue lo que hicimos. Nos apoderamos de de este usuario a través de los access rights. ¿Qué fue lo interesante que nos dimos cuenta después? Que resulta que este usuario tenía el access right, reset password, sobre 3116 usuarios en el dominio. Entonces, este usuario tenía access right de reset password, este que está acá, no este, ¿verdad? Este que está por acá, sobre 3116 usuarios. ¿Ustedes creen que necesito ser domain admin si le puedo cambiar la contraseña a 3116 usuarios y usarlos? Pues la verdad es que no, ¿verdad? Porque el impacto que se va a generar al cambiar la contraseña a 3116 usuarios que tienen quién sabe cuáles privilegios sobre qué cosas y sobre información confidencial, no todo es domain admin en pentesting, ¿verdad? Y en red teaming, sino es impacto. Y aquí pues podemos cambiarle contraseñas a CEO, juntas directivas, jefaturas, a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hago el mismo impacto de un domain admin sin necesidad de un usuario, domain admin, sin generar alertas, porque este usuario no estaba tan monitoreado como el administrator o el domain admin y causó el mismo impacto, ¿verdad? Eso estaba ahí, vamos a ver, desde el 2024, la última vez que le cambiaron en la contraseña y pues tenía pues ratillo de estar así y no lo había encontrado hasta que nosotros pues nos enfocamos en ese tipo de ataques y logramos identificar pues este usuario. Caso real número 2.
Vayan preparándose porque aquí también busco ayuda. Este es un caso más grande, más impactante, más difícil. Entonces, y pues más censurado. Ya esa es una un encadenamiento grande de todo lo que hemos visto hoy. Tenemos un usuario. Este test fue a Zoom-Bridge. Para quienes no sepan qué es a Zoom-Bridge, es asumir que en algún momento una empresa va a ser comprometida, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un pen testing o un ejercicio de red team general, digamos, tenemos dos opciones. Partir de adentro de la red como un usuario que en algún momento puede ser comprometido o hacer initial access, ingeniería social, comprometer a un usuario y empezar a movernos por la red. El tema de hacer initial access es que nos va a consumir tiempo y ese tiempo se transforma en horas y esas horas tienen un costo para el cliente y el cliente tiene un presupuesto. Entonces no siempre se puede hacer ese enfoque. Cuando no hay presupuesto, entonces nos ahorramos ese paso, me da un usuario sin privilegios en la red y empezamos a ver qué puedo hacer asumiendo que conseguí ese usuario por phishing, ¿verdad? Entonces, yo partí de aquí con ese usuario. Todos los usuarios del dominio pertenecen al grupo Domain Users y el grupo Domain User pertenece a usuarios autenticados y usuarios autenticados pertenecen a Everyone. Hasta aquí es comportamiento normal y natural del de Active Directory. Ahí no hay nada nuevo. Eso siempre me lo puedo encontrar. ¿Dónde viene lo difícil? Aquí, a partir de Everyone. Resulta que el usuario Everyone, bueno, el grupo Everyone, al cual yo pertenezco, por ende me puedo posicionar aquí directamente, tenía generic all sobre un equipo, una computadora o un servidor. Everyone, cualquier usuario tiene privilegios de generic all sobre cualquier servidor. Eso me permite comprometer este servidor. Ese servidor era miembro de un grupo que se llama Grupo GPO Equipos Servidores con RDP. ¿Ok? Este equipo es miembro del grupo Equipos Servidores con RDP. El equipo Grupo de Servidores con RDP tenía generic right sobre una group policy. Estas son las configuraciones que le mandamos a todos los equipos en la red. Esa GPO estaba linkeada, se llama GP-Link, o sea, estaba aplicada a un contenedor que es una U donde estaban todos los servidores de la empresa y a una GPO donde estaban todos los usuarios administradores de la empresa. Entonces, así fue como se logró desde un usuario sin privilegios comprometer todos los usuarios y los servidores de la empresa. Voy a repetir un poquito para que le agarren aquí al final. Entonces, ¿qué es una GPO? Es una política de grupo que yo le aplico a los equipos y usuarios de la red. Pero para poder aplicársela, yo tengo que linkearla con un JP-Link a la OU o al contenedor. El contenedor son estos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, según eso, eran usuarios administradores, por ejemplo, este admins, y estaban en servidores, digamos que domain controllers. Entonces, yo configuro la GPO, que la GPO pues tiene unos parámetros para configurarse, mandarle instrucciones, que era definirle un script, definirle una acción. Esa GPO yo tengo que amarrarla, por así decirlo, a alguna de estas OUs, containers. Entonces yo la linkeo, es el nombre. Le hago link a estos, a cualquiera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que contabilidad, su navegador por defecto, sea Firefox, yo creo una GPO que diga, donde yo linkee esta GPO, se le va a aplicar que Firefox va a ser el navegador predeterminado. Donde yo lo linkee, cualquiera. Entonces, yo lo quiero linkear a contabilidad plana. A partir de ahora, todas las computadoras o usuarios que yo ingrese aquí, se les va a aplicar esa GPO. ¿Ok?
pero yo también quiero que se le aplique eso a recursos humanos. Entonces, la misma GPO, yo también se la linkeo a recursos humanos. Y no quiero que se le aplique a nadie más, entonces yo no se la linkeo a nadie más. Recuerdo que esos son contenedores para meter usuarios. Entonces, ya que entendimos bien qué es una GPO y que nosotros le podemos agregar configuraciones, eh, entonces es importante entender qué privilegios tenemos sobre esa GPO y cómo modificamos esa GPO, cómo va a afectar a donde está linkeada, ¿verdad? Entonces, tenía un usuario sin privilegios que pertenecía al grupo Everyone, que tenía access right generic sobre una computadora, quiere decir que la podía comprometer. Entonces, cuando yo comprometí esta computadora, me di cuenta que era miembro de este grupo GPO, el nombre da igual, cualquiera sea, pero este grupo tenía privilegios sobre esta GPO que podía modificar y esta GPO estaba aplicándose a estos OUs que contenían servidores y usuarios administradores. ¿Alguien entendió la ruta de ataque que se aplicó ahí? ¿O qué se podía hacer por ahí? Pero una duda, o sea, cuando pones deshabilitar RDP, es que cuando lo encontraste, digamos, el group policy que tenían de momento sus servidores era tener desactivado el RDP, digamos, no fue que pusiste algún comando para desactivarlo a propósito. Ajá, correcto. Este deshabilitar RP es el nombre de la política de grupo que ya estaba establecida en esa Ok. red, ¿verdad? Yo supondría que funciona para deshabilitar RP y que ellos lo que quieren es deshabilitar RP en estos servidores y en estos usuarios. Entonces, que nadie pueda acceder por RP a los servidores importantes de la red y que ningún usuario administrador con privilegios administradores pueda acceder por RP a donde usted la linkee, ¿verdad? Entonces, eso ya estaba. Ajá. Supongo Yo, que la idea, digamos, sería hacer, perdón, disculpa, si quieres hablar vos. no, no, es que justamente yo te di la consulta. ¿Qué hace entonces o qué objetivo puede tener sobre esa política para conseguir acceso más arriba, ahí hacia servidores o hacia usuarios administradores? Ajá. Anthony Picasso ahí nos acaba de dar la ayudita en el chat. Ujú. Y es Digamos, la idea que, sería, perdón, disculpa, habla. dígale, dale, dale, que aquí Es estamos nada para más que que participen. como tenemos el generic right, digamos, tenemos el privilegio de poder editar, digamos, ese deshabilitar RP y supongo que activarlo para tener la posibilidad de acceder a los servidores. Ujú. Se podría, sí, pero para eso necesitaría, eh, digamos, ¿cómo modificarías esa? ¿Modificarías o la dejarías así? ¿Qué lo querías? Perdón. O sea, estoy asumiendo, ¿verdad? No tengo contexto, no sé si se puede hacer realmente, pero la idea es que si puedo modificar, digamos, la configuración de, en vez de deshabilitar RP, más bien cambiar el group policy y que diga más bien habilitar RP a los servidores. Esa es la idea Ajá, que tendría yo. eso se puede hacer, eso se puede hacer. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, está interesante lo que dice Esteban. Todavía se puede mejorar. Último, último a las 3. Ahí cualquier cosa. Vamos, vamos. Si es lo que piensan. Algo ahí, cualquier cosa para dar la respuesta. Ok, bueno, voy a dar la respuesta. O sea, forzar, dice Esteban. Ok. Voy a dar la respuesta. Bueno, la verdad es que hay muchas respuestas válidas y lo que nosotros propusimos, pues, no es la única forma, ¿verdad? Pero yo les voy a decir lo que se me ocurrió. Entonces, tenemos un usuario
que es miembro del grupo Domain Users. Re- por defecto, Domain User es miembro de usuarios autenticados. Usuarios autenticados son miembros de Everyone. Entonces, adquirimos este privilegio de Everyone. Everyone tiene generic all sobre esta computadora, que era un servidor. Entonces, ya por medio de unas técnicas podemos comprometer ese servidor. ¿Verdad? No es tan fácil, pero se logra por este access right. Ya con ese servidor comprometido, nos damos cuenta que él es miembro de este grupo que se llama Group GPO, equipos servidores con RDP. Y que la finalidad de ese grupo, bueno, no sé si la finalidad, pero ese grupo tiene generic right sobre esta GPO, política de grupo. Entonces ya nosotros podemos, como dijeron los compañeros, modificar esta group policy. Podemos quitar que no sea deshabilitar, sino que sea habilitar, o podemos agregarle otras cosas, como por ejemplo, agregarle un script que cree un usuario administrador local donde esté linkeada. Y como esta GPO está linkeada en servidores importantes, servidores administradores y en usuarios administradores, entonces cuando se aplique y se refresque, ella nos va a crear un usuario nuevo que nosotros le definimos y ya vamos a lograr a través de ese usuario o que nos agregue con el usuario que tenemos también, que nos agregue como usuario administrador en todos esos servidores. Entonces así logramos ser domain admins eh, desde un usuario sin privilegios a través de esta ruta de Access Right, que sinceramente, pues cuesta encontrarla, pero pues con el mindset adecuado, pues se puede encontrar así como la encontré yo en este caso, ¿verdad? Y repito, pues ahí es donde está como el objetivo de esta charla, que es darle exposición a este tipo de ataques que no son tan normales, que no salen con escáneres automatizados, sino que hay que ejecutar otro tipo de técnicas para poder utilizarlo. Entonces, resumen, con este usuario comprometimos esta máquina, con esta máquina modificamos esta GPO y agregamos nuestro usuario como administrador local de todos los servidores importantes de la red. Entonces ya teníamos persistencia instalada en toda la red de la organización. ¿Verdad? Esto aquí es crítico ejecutarlo, hay que hacerlo con pinzas. Siempre consulten, pregunten a la empresa, ¿verdad? Si vale la pena ejecutarlo, si no lo quiere ejecutar, porque no vaya a ser y pues afectan alguna configuración importante en la red y el objetivo de nosotros no es dañar los activos, sino identificar vulnerabilidades, ¿verdad? La herramienta perfecta para esto, Bloodhound. Ahorita pues hay mucha gente haciendo bytecoding con las IAs y sacando muchas herramientas. Probablemente van a salir pues más herramientas, así que denle seguimiento. Lo importante siempre se dice que es no es la herramienta, sino la técnica. Herramientas hay muchas para hacer lo mismo. Lo difícil es entender la técnica que buscamos explotar con la herramienta. Y recomendaciones finales, revisar los permisos, ya vimos los generic all, generic write, write DHL, write owner, reset password, add member, auditar la membresía de los grupos, ya vimos que es un test aparte casi prácticamente, monitorear cambios en GPOs, identificar estas rutas de ataque con herramientas como Bloodhound. Les dejo mi LinkedIn. Creo que todavía funciona esto. Si tienen alguna pregunta, soy miembro de la comunidad de 11506, parte del equipo fundador de Hawk Security Academy. Y listo. Espero que les haya gustado. Esa fue la charla que di en Ecopari y en Rating Space el año pasado y en B-Sides México. No sé si tienen alguna pregunta, si les gustó, si aprendieron algo nuevo. Buenísimo. Voy a tener la grabación. Pero una preguntilla, ahí cuánto, en ese caso, número 2, ¿cuánto tiempo